Si eres de los que ocupa Data Annotation, este video es para vos porque te voy a mostrar una librería alternativa más potente y más personalizable. Como siempre, este es el momento para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, para que des al botoncito de like y dejes tu comentario en la caja de abajo. Dicho esto, comenzamos ya a programar. Lo primero que vamos a estar viendo es qué es Fluent Validation. Fluent Validation es una librería disponible para .NET que te va a permitir crear reglas de validaciones fuertemente tipificadas. Estará disponible para la versión .NET Core 3.1 en adelante, es decir que lo tendremos para .NET 5.0 y .NET 6.0 y a partir del .NET Framework 2.0, es decir que prácticamente para todos tus proyectos de .NET estará disponible. Lo primero que surge es, si actualmente estás trabajando con Data Annotation, es ¿por qué debería cambiar? ¿Está bien usar Data Annotation? ¿Está bien usar Fluent Validation? Bueno, primero que nada quiero que entiendas que si estás usando Data Annotation no tiene nada de malo, está perfecto. Sin embargo, dependiendo del tipo de proyecto y la magnitud, puede ser que Data Annotation quede chico. Bien, para ello te voy a contar tres casos particulares. El primero tiene que ver con el modelo de Solid, ¿sí? Uno de los principios dice que las validaciones no deben estar dentro del dominio, ¿sí? Sino que la entidad debe quedar lo más pura posible. Esto no ocurre con Data Annotation, ya que las validaciones están incorporadas como decoradores dentro de la misma clase de la entidad. Aquí abajo te lo explico con un gráfico para que se entienda. Nosotros cuando creamos una clase que sería nuestro modelo o nuestra entidad, estamos agregando los validadores a través de los decoradores. Ponemos el tipo de dato, el requerido, todo esto lo hacemos dentro de la misma clase y de cierta manera estaríamos ensuciando la clase dándole una responsabilidad que en realidad todavía no debería tenerla. Con Fluent Validation esto no ocurre, ya que nuestra entidad queda lo más simple posible y lo que hacemos es generar clases secundarias que van a trabajar como validadores. La ventaja que vamos a tener es que no solo podemos tener un validador, sino que podemos tener n validadores y estos n validadores van a respetar las reglas de negocio de acuerdo al circuito o al momento en que nos encontremos. Esto más adelante lo vamos a ver con un ejemplo que se entiende bastante bien. La segunda ventaja que tiene que ver cuando un campo, por ejemplo, es requerido, pero siempre y cuando ocurra alguna otra cosa. Es decir, que por ejemplo tenga que cargar previamente un campo para que el siguiente campo sea obligatorio. En Data Annotation un campo es obligatorio o no es obligatorio. No le podemos poner la condición de que sea obligatorio siempre y cuando ocurra algún antecedente. Y el tercer punto que tiene que ver es que las pruebas unitarias son mucho más sencillas, ya que nuestras reglas de negocio pueden estar agrupados en diferentes validadores, es decir que podemos probar los validadores en distintas situaciones. Así que esas son un poco las ventajas de por qué deberíamos empezar a usar Fluent Validation. Pero como dije anteriormente, depende de la magnitud de tu proyecto. Si tu proyecto no tiene esta necesidad, no vale la pena complicarse, pero bueno, te vamos a contar de qué se trata esta librería. Lo primero que tienes que hacer es instalarlo a partir de NuGet como Fluent Validation. Para ello vamos a crear un proyecto desde cero. Estamos trabajando con .NET 5.0, así que vamos a crear un proyecto. Vamos a crear un proyecto de terminal en este caso y le vamos a poner como nombre Fluent Validation Demo a modo educativo. Lo siguiente que vamos a estar haciendo es instalar directamente el paquete. Vamos a entrar a las herramientas de NuGet y vamos a buscar Fluent Validation. Aquí vamos a tener dos paquetes. Vamos a tener uno genérico que lo podemos ocupar tanto en Core como .NET Framework o uno específico creado para ASP.NET Core, en este caso .NET 5.0, que es la evolución. Así que vamos a ocupar directamente este. En este video está la versión 10.3, así que puede ser que cuando tú lo hagas haya una versión superior. Si no, estaríamos trabajando con la última que hay en este momento. Ya lo tenemos instalado. Bien, entonces vamos a ponernos en contacto para hacer un ejemplo válido. Una vez que lo tenemos instalado, nos vamos a imaginar en este ejemplo que tenemos un alta de tarjeta. Esta es la clase en la cual
tengo las diferentes propiedades y cada una de estas propiedades va a tener una regla de negocio que debe cumplir. Por ejemplo, nombre debe ser obligatorio, apellido debe ser obligatorio y no puede ser igual que el nombre. Email es obligatorio y tiene que ser un email válido. Tipo de tarjeta es obligatorio y debe ser BIS o más correspondiente a las tarjetas de mercado, es decir, que no podría cargar otro tipo de tarjeta. El campo tarjeta dice que si se carga el campo anterior, recién ahí es obligatorio y debe ser un número de tarjeta válido. Después fecha de vencimiento debe ser requerido y debe ser posterior a hoy más 3 meses. Esto es para evitar que carguen una tarjeta vencida o que está próxima a vencer. Es decir, que le estaríamos dando un periodo de gracia superior a 3 meses. Y el último campo, fecha de nacimiento, es para identificar que la persona sea mayor que 18 y menor que 70 años. Bien, entonces tenemos nuestras clases y tenemos nuestras reglas de negocios que debemos cumplir. Aquí lo que estaríamos creando básicamente sería como una especie de TO que tiene que cumplir estas validaciones. Entonces, en nuestro proyecto lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta que le vamos a llamar entidades. Agregamos una nueva carpeta llamado entities y vamos a agregar una segunda carpeta en donde vamos a cargar las diferentes validaciones. Dentro de la carpeta entity vamos a crear una clase que la vamos a llamar en este caso alta tarjeta. La vamos a hacer pública porque la vamos a ocupar posiblemente en unos proyectos de nivel superior. Entonces vamos a crear nuestras propiedades, que creo que eran 5. Miremos. El primero dice nombre, apellido, email y tipo de tarjeta. Nombre, apellido, email, tipo de tarjeta y tarjeta, que básicamente es el número. Y después teníamos el tipo de datetime, la fecha de vencimiento, que es el vencimiento de la tarjeta. Esto es un datetime. Y tenemos por último el número, perdón, la fecha de nacimiento. Nacimiento. Bien, primera parte cumplimos con la creación de la clase. Segunda parte, vamos a empezar a poner las validaciones. Nos vamos a nuestra carpeta de validation, agregamos una nueva clase que se llame validation. Le vamos a poner alta tarjeta y lo vamos a separar en varias clases de validación, ¿sí? El primero va a ser datos personales, el cual vamos a validar en este datos personales simplemente estas 3 primeras propiedades. Lo primero que tenemos que hacer aquí es referenciar a Fluent Validation y esta clase va a heredar de Abstract Validator y le vamos a tener que indicar de qué tipo. Entonces agregamos nuestro namespace, nuestro espacio de nombre de las entidades, y esto que está aquí va a heredar va a ser del tipo alta tarjeta. Ahora en el constructor vamos a cargar nuestras reglas. Para ello tenemos disponible el método regla for rule for, y aquí lo que hacemos es poner el nombre del campo. Entonces primero nos decía que nombre debe ser requerido y obligatorio. Entonces al hacer clic aquí podemos decirle que no sea vacío. Ahí hemos creado nuestra primera regla. Mismo proceso para crear las siguientes reglas. Dijimos que apellido no tiene que ser vacío y el tercero hablaba del email. Email no tiene que ser vacío. Ahora, si revisamos, vamos a ver que nombre es requerido. Ahora, apellido es requerido y no puede ser igual que el nombre. Aquí tenemos una segunda condición.
La segunda condición sería que aparte, vamos a agregar aquí para que se vea mucho más visualmente, se entienda mejor, y no puede ser igual a nombre. ¿Sí? Aquí le estamos diciendo que esta regla aplica a apellido y que no tiene que ser vacío y que no tiene que ser igual que el nombre. Y la última regla decía que el correo era obligatorio y que tenía que ser un email. Para ello vamos a aplicar lo mismo, se los pongo hacia abajo para que se vea visualmente mejor y le vamos a decir que esto es una dirección de email. ¿Cómo sabemos que esto hasta aquí va bien? Bueno, en nuestro main vamos directamente a probarlo. Entonces vamos a agregar a las entidades, vamos a agregar a nuestro validador y vamos a hacer las pruebas. Para ello, primero creamos una instancia de alta tarjeta, una nueva alta tarjeta, y vamos a crear un validador. Entonces vamos a crear el validador de datos personales, que va a ser igual al validación alta datos personales. Aquí estamos creando una instancia de este validador, y lo que vamos a agregar aquí son los resultados de datos personales. Esto lo que va a contener son los resultados de este validador cuando actúe. Entonces le vamos a decir valídame qué cosa, la clase A. Eso sería todo para empezar a hacer la validación. Aquí es validador de datos personales punto validate. Ahora sí, aquí le estoy diciendo valídame la clase A. Esta variable va a tener, entre otras propiedades, una colección de todos los errores que se produjeron. Yo aquí podría decir, bueno, resultados de datos personales, aquí tengo errores, ¿sí? También tengo la propiedad isValid para determinar si falló o no falló, ¿sí? Y errores, en caso de que falle, la va a completar. Es decir, que aquí tendríamos el error y podríamos recorrerlo. Podría ser un console, un write line, console write line, y imprimir error. El error tiene varias propiedades. Las principales son el nombre del campo que falló, y podríamos poner directamente el error que se produjo. Entonces yo declaré la clase A, lo estoy pasando a través del validador, y aquí si hay algún error lo estaría viendo. Cuando ejecutemos esto, lo que vamos a estar viendo es si cumplió o no cumplió con eso. Entonces fíjate, te dice nombre no debería estar vacío. ¿Y eso por qué lo dice? Porque en el validador le pusimos que nombre no podía estar vacío. El segundo error que dice apellido no debería estar vacío es correcto, porque le pusimos que apellido no sea vacío, y además dice apellido no debe ser igual a, y está validando que en este caso está igual que el nombre, por eso dice igual a eso. Una de las cosas que podemos hacer acá es personalizar este mensaje de error que está acá. Para ello lo que podemos hacer es aquí con el campo mensaje agregar el mensaje de error en el caso que no se cumpla. Yo le podría decir el nombre es obligatorio. Entonces ahora cuando lo ejecutemos va a venir un mensaje personalizado a través de este comando. Bien, fíjate en apellido. Apellido está validando que primero ocurra esto, y además está validando que está ocurriendo esto. Es decir, que
terminó esta primera prueba, hizo la segunda y así si tuviese más pruebas hacia abajo. A veces es necesario que no continúe con las siguientes pruebas hasta que pase la primera. Para ello, a este nivel, al nivel del campo, antes de poner una validación, le podemos decir el tipo de cascada, es decir, cómo se va a desplazar hacia abajo en los diferentes errores. Para ello, de forma predeterminada, viene con continuar. Si yo le pongo stop y le cambio la manera predeterminada, lo que estaríamos logrando es que solo va a entrar al no vacío y me va a decir apellido no debería estar vacío, y ahí se quedó, no está validando ahora que es igual que el nombre. Si yo ahora aquí le pusiera un nombre y cargara un apellido exactamente igual que el segundo, recién ahí va a pasar a la validación de que son iguales. Apellido no debería ser igual a Juan. Y en el caso de email ocurre lo mismo, está validando que no sea vacío y que además tenga un correo válido. Si yo pongo un correo válido, ponemos punto y coma aquí, que faltó. Aquí estaría validándome el email. Y fíjate que falta validar el apellido. Entonces aquí le vamos a poner Juan Bernal. Cerramos esto. Ejecutamos. Y mi clase sería válida, ¿sí? También lo puedes sacar a través del campo, como te dije, del booleano es válido. En este caso me va a estar dando true porque no tiene ningún error. Y si quisiera recorrer esa colección de errores, lo puedo hacer a través de punto error. ¿Bien? Bueno, vamos a crear la siguiente validación que tiene que ver con estos campos que estaban aquí abajo. Tipo de tarjeta, tarjeta, fecha de vencimiento y fecha de nacimiento, que son un poquito más complejas. Yo te dije que podíamos tener n clases de validaciones de acuerdo a nuestras reglas de negocio y de acuerdo al momento que tengas que hacerlo. Tal vez en un primer momento tenés que validar datos personales y ahora hay que validar los que son los datos de pago. Entonces ponemos validation alta tarjeta y estos son datos de pago. ¿Qué habría que hacer? Agregamos Fluent Validation, decimos que esta clase hereda Abstract Validator y aquí lo que le estamos poniendo que va a corroborar a qué tipo de clase. Esto es Fluent Validation Demo Entities para poder acceder a mi clase y esto se llamaba alta tarjeta. En el constructor hacemos las reglas. Entonces la primera regla va a ser para tipo de tarjeta, va a ser obligatorio y vamos a ver algunas de las funciones avanzadas. Lo siguiente que me dice es que es requerido y que debe ser bis o más para representar las tarjetas de mercado. Entonces aquí lo que podemos llegar a usar es, te lo pongo hacia abajo para que se entienda bien, es la función más. Y vemos las propiedades, fíjate que dice, él te va a pasar una alta tarjeta, o sea, te va a pasar un campo de tipo string y está esperando una función. Esa función, este delegado de función, va a tener como parámetro un string de tipo de tarjeta y el último campo, acordate que siempre es la respuesta, es decir que me va a devolver un booleano, es decir, básicamente tengo que armar una función que reciba un string y devuelva un booleano. Con eso me creo mi función aquí privada que devuelva un booleano que se va a llamar valida tipo tarjeta. Dijimos que recibe un string, lo que va a estar recibiendo es
este valor, y aquí lo que estaríamos devolviendo básicamente es un true si aprobó, si estaba bien la condición, o un false si no estuvo. Entonces les voy a decir, si tipo de tarjeta no es igual a Visa, o mejor dicho al revés, es Visa, o tipo de tarjeta es Master, devolveme un true. Si no, devolveme un false. El operador no se puede aplicar. Aquí falta un igual. Ahí está. Si este tipo que va a corresponder a este es Visa o Master, true. Si no, false. Entonces aquí directamente le mando la función que se llama valida tipo de tarjeta. Bien, esta es una manera de que crees tu función personalizada para que valide un campo como en este caso. Es decir, que es requerido y debe ser Visa o Master. El siguiente es tarjeta. Entonces vamos a crear la regla para tarjeta. Y fíjate lo que dice acá. Dice que si se carga tipo de tarjeta, es decir, que si cargamos el campo anterior, es requerido. Si no, no debería pedirlo. Y después que debe ser un número de tarjeta válido. Ese último es mucho más sencillo porque ya tenemos un método que se llama credit card y directamente me va a estar validando. Ahora, si yo a este le pongo not empty, va a ser obligatorio siempre, esté cargando o no esté cargando. Vamos a probar. Entonces, seguimos con la validación. Hasta acá fue mi validador de datos personales. Y ahora vamos a agregar el segundo validador. El segundo validador va a ser de datos de pago. Entonces, acá vamos a estar validando datos de pago. Y en vez de ser alta tarjeta, va a ser datos pago. Aquí vamos a estar ocupando el validador pago. Seguimos validando la misma clase, la A, la instancia de A. Estos son los errores, dijimos, del primero. Y aquí vamos a manejar los errores del segundo. Entonces, esto es datos de pago. Y efectuamos la misma operación. Entonces, ejecutamos. Y él me está diciendo, tipo de tarjeta no debería estar vacío. Tipo de tarjeta no cumple con la condición especificada. Y tarjeta no debería estar vacío. Entonces, si yo acá le pongo tipo de tarjeta, le digo es una Amex, me debería seguir dando error, ya que solo recibe bis o más. Si yo pongo tipo de tarjeta, no cumple con la condición. Ahora, si le pongo que es una Visa, fíjate que ya tipo de tarjeta no está. Ahora, ¿qué pasa con tarjeta? Tarjeta no debería estar vacío. Sin embargo, si yo este dato no lo cargo, me lo pide igual. Tarjeta no debería estar vacío. Eso es porque cuando definimos acá, le dijimos que no sea vacío, pero que esto siempre lo va a pedir. Para decirle que no lo pida, tenemos un método que se llama when, es decir, cuándo me va a pedir esta condición, perdón. Y esto lo tenemos que hacer, este ya estaba, datos personales, en el de datos de pago, aquí, en la regla de tarjeta, que no sea vacío, pero siempre no. Cuando, y aquí le vamos a estar definiendo la función para decirle true o false, para determinarle cuándo tiene que pedirlo o cuándo no. Si vemos las propiedades, es exactamente igual que recién, pero la diferencia es que ahora él me va a estar mandando directamente la clase completa. Él me va a mandar alta tarjeta y yo le tengo que devolver un booleano. Bien, entonces hacemos una nueva función
que se llame valida ingreso tarjeta. Vamos a recibir una alta tarjeta. Y aquí vamos a hacer la misma operación que hicimos antes. Yo le voy a decir si alta punto tipo tarjeta no es igual a null and alta punto tipo tarjeta no es igual a vacío, entonces devuélveme un true, si no un false. Se puede armar la lógica mucho más compleja de acuerdo a que vos necesites, pero básicamente a modo de ejemplo sirve. Es decir, que pedime que no sea vacía siempre y cuando haya cargado algo en tipo de tarjeta. Si lo vuelvo a probar, tipo de tarjeta no lo cargué, pero tarjeta ahora no me lo está validando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he cargado tipo de tarjeta. Si yo ahora cargo algo, recién ahí me va a validar la siguiente condición. Ahora me está validando que la tarjeta no debería estar vacía, ¿sí? Si yo cargo ahora tarjeta, me estaría validando en este momento que el número sea válido o no con respecto a una tarjeta. Eso como lo saca, él solo saca a través del algoritmo de Loom, que permite identificar con el último dígito verificador si es válido o no. En otro video te cuento. Tarjeta no es un número de tarjeta crédito vale, ¿sí? Porque está numerito obviamente es ficticio. Vamos a los últimos puntos. Los últimos puntos dicen que fecha de vencimiento sea posterior a hoy por 3 meses. Este es mucho más simple. Entonces hacemos una regla. Armamos una regla para fecha de vencimiento y le vamos a decir que tiene que ser mayor que datetime now. Le vamos a agregar 3 meses at months 3 meses y ese sería todo. Estamos diciendo que para fecha de nacimiento tiene que ser mayor a 3 meses. Y la última regla sería para fecha de nacimiento. Y fecha de nacimiento vamos a crear una función personalizada donde vamos a validar directamente la edad. Le vamos a decir valida edad. Yo estoy recibiendo en este caso un datetime. Aquí mismo lo puedo ver. Fíjate que dice un datetime. Must me está pasando una alta tarjeta, perdón, me está pasando un datetime y yo le tengo que devolver un booleano. Entonces voy a recibir un datetime que es la fecha de nacimiento y yo debería validar la edad. Para ello, ¿qué haríamos? Haríamos una fórmula rapidita que será de la edad, que sea igual a datetime now year menos fecha de nacimiento year. Ahí tengo la edad. Si datetime now, el mes, es mayor que la fecha de nacimiento, el mes, lo que tendría que hacer es restarle a la edad menos 1 porque todavía la persona no ha cumplido. Y ahora que tengo la edad le puedo decir, bueno, si la edad es mayor o igual que 18 and edad es menor o igual que 70, creo que decía, sí, que 70, entonces devolvemos true. Si no, devolvemos false. Es decir, que aquí la fecha de nacimiento debe validar edad. Si lo probamos, las últimas dos validaciones, y con esto estaríamos terminando. Fecha de vencimiento debe ser mayor que el 23 del 10, es decir, 3 meses posteriores,
y fecha de nacimiento no cumple con la condición. Entonces si yo le digo, bueno, la fecha de vencimiento de mi tarjeta es un nuevo date time que venció en el 2020, está vencido, no me debería dejar pasar, y vamos a decir que la fecha de nacimiento nació en el 2010, es decir, todavía no cumple 18 años. Si lo corroboramos, no debería cumplir. Ahora, si yo le digo que esta vence en el 2022 y que esta persona nació en el 2000, estaríamos haciendo que se cumplan las dos condiciones. ¿Sí? Y el último error que me quedó, obviamente, que es el número de tarjeta no válida. Vamos a ver si 4, 4, 4, 4. Vamos a ver si podemos hacerla que valide con esa. Perfecto, ¿sí? Este es un número de tarjeta que normalmente se ocupa para hacer pruebas. Fíjate que ahí no dio ningún error, ¿sí? Con dos validadores distintos validamos dos momentos o dos reglas de negocio totalmente distintas. Una de datos personales y otra de datos de pago. Por último, te cuento una última cosa. Te puede pasar que las reglas que tienes no son suficientes. Yo quiero validar, fíjate que aquí tengo mayor, menor, igual, ¿sí? Pero puede pasar que ni siquiera con la función, o mejor dicho, quieras hacer una validación entre medio, entre una función y algo de lo que trae. Aquí tenés una función que se llama matches. Matches lo que te va a permitir agregar aquí es una expresión regular. O sea, si tú quieres hacer directamente una expresión regular, matches es la alternativa para no pasarlo a una función y hacer aquí la expresión regular. Bien. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido. Dejadme en los comentarios qué te pareció, si lo estabas ocupando. Contame qué vas a hacer a partir de ahora con Data Annotation, si te pasas a Fluent Validation o te quedas. Como siempre, si aún no te has suscrito, este es el buen momento para hacerlo y dejarnos un like en el botoncito de abajo. Así que nos estamos viendo en el próximo video.